ustedes han revisado la sentencia constitucional 14/2018 S2 relacionada a lo que es fundamentación y motivación, veíamos, por ejemplo, también conmigo, creo que ya lo vieron en el anterior módulo, cómo el Tribunal Constitucional ha establecido el tema de la relevancia, ¿no es cierto? Y a través del amparo, hoy en día, la sola invocación de incongruencia de la decisión que se está queriendo impugnar, el solo señalamiento de que no está debidamente fundamentada, no da mérito a que automáticamente se disponga la nulidad de la resolución como ocurría antes. Porque el tribunal recuerda la relevancia constitucional, es decir, qué sentido tiene disponer la nulidad para que la autoridad se pronuncie sobre un agravio que no es esencial y que no va a cambiar el fondo del asunto. Es simplemente disponer la nulidad por la sola nulidad y dar lugar a actividad procesal tendiente a la dilación del proceso de manera innecesaria. Por eso es bien importante que ustedes revisen detenidamente la sentencia constitucional 14/18/2000, o que es la 0014/2018 C2. Y además es una linda sentencia porque es sistematizadora de línea relacionada con dos líneas jurisprudenciales fuertes que se tiene en materia de amparo constitucional, que es la de no revisión de la valoración de la prueba y la vinculada a la fundamentación y motivación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Tribunal Constitucional dispone la nulidad de una resolución y ordena a que se emita una nueva? Son varios los casos que en estos temas, en procesos judiciales, sobre todo en amparos contra resoluciones judiciales, donde se ha generado un sinfín de recursos de queja, ¿no? Y eso genera a que le pongamos un poco de atención y apunte a las resoluciones que están relacionadas con el recurso de queja, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Espérenme un segundo. Ustedes me dicen si ya están viendo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya. Entonces, miren, vamos aquí a hacer un recuento de la línea jurisprudencial vinculada al recurso de queja, con un pequeño antecedente. El recurso de queja también es fruto de una construcción constitucional de la época de los 10 años, porque no estaba regulado ni en la ley 1836 ni en la 027. Recién en el Código Procesal Constitucional se lo recoge a raíz de la vasta jurisprudencia en esta temática. Antes no había el famoso recurso de queja. La ley 1836 establecía que los incidentes de la ejecución pues las iba a resolver el juez de garantías. Fue el Tribunal Constitucional el que por jurisprudencia determinó que si el accionante consideraba que el juez de garantías no habría ejecutado medidas consecuentes para el cumplimiento de su decisión, pues se podía recurrir en queja. Entonces, eso lo hizo muy temprano en temas vinculados con resoluciones constitucionales. Entonces, lo primero que hay y en el actual Código Procesal Constitucional, el recurso de queja por incumplimiento de sentencia constitucional está establecido en el artículo 16 del Código Procesal Constitucional, cuando te dice que la ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. Esto también el Tribunal Constitucional lo resolvió vía jurisprudencia, porque los tribunales de garantías preguntaban quién iba a hacer cumplir el fallo constitucional emitido por el Tribunal Constitucional. Y el tribunal ahí
razonó y dijo que iba a ser el juez de garantías, porque en realidad lo que viene al Tribunal Constitucional es una revisión, pero es su sentencia, la del Tribunal Constitucional, la que al final de cuentas se va a cumplir, a menos que, obviamente, esto no eh, hay que saberlo diferenciar en dos situaciones. Ustedes saben que el recurso de queja o que es que la sentencia emitida por un juez de garantía se cumple inmediatamente, tanto en concesión, en las distintas acciones de defensa, tiene que cumplirse por mandato constitucional. Y evidentemente, ¿quién es el encargado de hacer cumplir su decisión? Es el juez de garantías, independientemente que el caso se vaya en revisión al Tribunal Constitucional. Esto no es un invento mío, está expresamente establecido en la Constitución, ¿no? Los fallos de concesión se ejecutan por el Tribunal de Garantías. Ahora, ¿qué es lo que viene al Tribunal Constitucional? La queja ya de la sentencia que el Tribunal Constitucional ha confirmado o ha revocado y ordenado se conceda. Es esa la que el juez de garantías debe lograr su cumplimiento. Entonces, ahí hay que tener en cuenta este apunte. ¿Por qué? Porque a veces se ha querido impugnar el fallo todavía del Tribunal de Garantías. Por eso es que el artículo 16 te dice la ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada. Eso significa que ya ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional, o sea, ya hay un pronunciamiento en revisión, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción, es decir, al juez de garantías. El parágrafo 2 de este artículo 16 dice, corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida. Asimismo, le corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo. O sea, esto es otra cosa. Los recursos constitucionales de carácter normativo, competencial, pues el Tribunal de Garantías o el Tribunal Constitucional es el que se encarga de hacerlas cumplir. Pero las decisiones relacionadas con acciones tutelares son los jueces de garantías. Entonces, la jurisprudencia se ha ido pronunciando eh, en distintas temáticas. Primero, relacionadas a su naturaleza jurídica, después relacionadas a la legitimación activa. ¿Quién tiene legitimación activa y pasiva para denunciar una queja por incumplimiento de sentencia? Luego, más tarde, por eso les digo, los casos siempre son los que generan la producción de jurisprudencia. Más tarde llegó los escenarios de sobrecumplimiento de las sentencias, que eso también las vamos a revisar ahora. Entonces, un recojo realizado por el auto constitucional 4-2021 te expone los límites de la queja. Y aquí el tribunal dice hasta dónde voy a ir con la queja, porque se interponen recursos de queja queriendo cuestionar lo decidido en el fallo, ¿no? En el fallo del Tribunal Constitucional, y obviamente este auto aclara este aspecto y prohíbe extenderse a aspectos ajenos al contenido de la sentencia, porque además no solo quieren cuestionar la sentencia, sino que quieren en muchos casos extender a otros supuestos. Entonces, para intentar resolver problemas subsecuentes que pueden estar relacionados con el tema que da origen a la ejecución de la sentencia. Entonces, este auto te explica esto y te dice que no puede constituirse en una nueva instancia de revisión, en una nueva instancia de cuestionamiento de lo decidido por el fallo constitucional del Tribunal Constitucional. Otra de las sentencias o de las resoluciones, en este caso, todo lo que está vinculado a la queja de incumplimiento de sentencia o sobrecumplimiento, se resuelve por auto constitucional. Y no es la comisión la que resuelve.
resuelve las salas del Tribunal Constitucional, dependiendo dónde se ha operado, cuál ha sido la sala emisora, ¿no? Entonces, el auto constitucional 6/2012 establece que la queja es la vía procesal para garantizar la materialización efectiva de una sentencia. Cuando te dice el Tribunal Constitucional, se concede y se dispone la nulidad de la resolución, pues eso es lo que ha generado, como les decía, esos reenvíos, ¿no? Resulta que pese a que el tribunal dispuso la nulidad de la resolución, el fiscal, el juez, nuevamente sigue emitiendo la misma resolución. Entonces, ahí es donde generalmente se abre un surco inacabable porque se siguen presentando quejas y las partes piensan, en muchos casos, cuando las sentencias no son explícitas o claramente explícitas, en muchos casos, pues la parte está continuamente cuestionando y está años de años tratando de que se cumpla la sentencia hasta lograr el fallo que ella considera que debió emitirse, cuando en muchos casos a veces la disposición de la nulidad de la resolución le da cierto margen a que el juez o el fiscal pueda fallar en uno u otro sentido. En otros casos, evidentemente, los fallos son mucho más explícitos y expresos, donde el Tribunal Constitucional ya te da el marco jurídico sobre el cual se debe resolver la temática y obviamente el nuevo fallo tiene que acomodarse a esos fundamentos jurídicos. Por lo tanto, no podría volver a haber un mismo fallo, ¿no? Entonces, esos dilemas o el mismo fallo con el sentido que fue cuestionado. Esos dilemas en muchos casos ¿no? Suele presentarse en temas vinculados con quejas relacionadas a resoluciones judiciales. Entonces, este auto, al señalar de que la queja es la vía procesal para garantizar la materialización efectiva de la sentencia ante el juez de garantías o la sala constitucional, es bien importante tenerla en cuenta que el alcance de las medidas que debe adoptar el juez de garantías son todas las medidas posibles para lograr la eficacia del fallo. Muchos jueces de garantías, y aquí hay que tener cuidado, muchos jueces de garantías solo se limitan a querer aplicar la remisión de antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de sentencia. Aquí el Tribunal Constitucional ya ha establecido de manera expresa que eso no implica una ejecución de fallo, es una cuestión subsecuente. La determinación de remisión de antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de sentencia es una medida subsecuente derivada ante la demostración de la renuencia en el cumplimiento. Eso no quita a que el juez de garantías o la sala constitucional esté orientada a adoptar otras medidas para lograr el efectivo cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo remites al Ministerio Público y el Ministerio Público, ¿qué es lo que va a fallar? Va a iniciar una actividad por el delito de incumplimiento de resoluciones constitucionales, sin tocar el caso de si se debe reincorporar o no a Juan, cuánto se le debe pagar a Juan, si es un tema de estabilidad laboral, si hay una determinación de reparación de daños y perjuicios, o hasta dónde tiene que alcanzar la nueva resolución en cuanto a su motivación, etcétera. Esos temas no se lo va a resolver en la instancia penal, en la denuncia del delito de incumplimiento de sentencia. En ese delito, pues se determinará precisamente de que el fallo se ha cumplido o no se ha cumplido y, para de contar, la pena impuesta. En cambio, el efecto del fallo constitucional es lo que debe mirar el juez de garantías para que se cumpla adoptando todas las medidas idóneas para su eficacia. El auto constitucional 92/2023
también se refiere a la necesidad de resguardo de la cosa juzgada constitucional y circunscribe la queja estrictamente a verificar el cumplimiento de la ratio decidendi y del deciso. No habilita el análisis de fondo del fallo. O sea, en un recurso de queja no puedo volver a revisar la resolución del fallo. No puedo. Simplemente voy a hacer el contraste de cuál es la ratio decidendi de esta de sentencia, qué es lo que se dijo y cuál es su parte dispositiva. Siempre el nexo causal entre ratio decidendi y parte dispositiva. Si la resolución determinó nuevo pronunciamiento de fallo, ya sea de requerimiento conclusivo, ya sea de rechazo de denuncia, pues va a vincular ¿a qué? A la ratio decidendi. ¿Qué es lo que soporta esa decisión? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que, por ejemplo, si es un tema vinculado a delitos de violencia sexual y tienes un rechazo de denuncia y la resolución te está determinando que en toda su ratio decidendi te ha cuestionado la falta de debida diligencia, ha cuestionado la valoración de todos los elementos colectados en la investigación y una valoración con sesgo de género, identificando los temas relacionados con el sesgo de género, la nueva resolución no puede tener los mismos fallos que ha tenido evidentemente ese requerimiento que ha sido anulado, ¿no? O se ha dispuesto su nulidad. La nueva resolución debe acomodarse a esa ratio decidente. Entonces, ¿qué se va a hacer en un auto constitucional de queja? Identificar esto y hacer el contraste de si realmente hay un incumplimiento de la sentencia o en su caso un sobrecumplimiento. ¿Cuáles son las diferencias? Es bien sencilla. En el incumplimiento de sentencia es que la sentencia no se está cumpliendo a cabalidad por parte de la autoridad demandada. Y en el sobrecumplimiento es cuando se ha ido más allá de lo que la sentencia te dice. Y ahí generalmente, ¿quién demanda los sobrecumplimientos? Pues demanda los sobrecumplimientos, en muchos casos, la autoridad demandada, ¿no? Cuando el fallo del tribunal ¿cómo se dice? Se está extralimitando y por eso, o los terceros interesados en muchos casos suelen apersonarse y decir, este fallo o la ejecución del fallo constitucional ha ido más allá. Entonces, son temas que se tramitan en etapa de ejecución de fallos y que suele durar años de años, ¿no? Eh, a- o sea, son cuerpos y de cuerpos que se llegan al Tribunal Constitucional por la sola identificación de que ha habido una denuncia de incumplimiento o un sobrecumplimiento. Entonces, la queja, tanto por incumplimiento o sobrecumplimiento, es lo que se va a analizar. Y cuando estamos hablando de queja, es el Tribunal Constitucional el que va a cerrar, ¿no? Va a ser un mecanismo correctivo a todo esto que el juez de garantías puede haber operado o no. Y fundamentalmente el recurso de queja viene a ser un mecanismo por su naturaleza jurídica para lograr realmente la eficacia de la cosa juzgada. La cosa juzgada que está razonada ya sobre la base de la sentencia constitucional que ya ha, ¿cómo se dice? Sido pronunciada por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, otro auto constitucional que les recomiendo a ustedes su lectura es el auto constitucional 19 quebrado 2014 y que ha tenido bastante confirmación y ha establecido varios razonamientos jurídicos en temas de queja, de queja por incumplimiento y queja por sobrecumplimiento. ¿Qué te dice en varios de los temas que toca este auto? Pues señala que el cumplimiento no puede ser inferior a lo ordenado y por eso que realmente habría un incumplimiento de sentencia, pero tampoco puede exceder los límites materiales del fallo, que sería ahí sobrecumplimiento.
Y obviamente ante estos dos escenarios es que se va a acudir en primer término al juez de garantías. Y es el juez de garantías el que debe adoptar todas las medidas necesarias conducentes para que el fallo sea cumplida o en su caso para la corrección de ese sobrecumplimiento. Eh, ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, como les decía, el sobrecumplimiento existe cuando la autoridad demandada de ejecución sobrepasa lo expresamente dispuesto, generando nuevas obligaciones o afectaciones no contenidas en la decisión original. Digamos que se dispuso la nulidad de simplemente de de la resolución jerárquica o de la resolución, mejor dicho, que resuelve la objeción de rechazo de denuncia. Y resulta que la autoridad dispone la nulidad de todo. Entonces ahí habrá un sobrecumplimiento. Digamos que la resolución determina, no sé, la reincorporación de Juan solo hasta el cumplimiento del año de la persona, del niño, ¿no? Del ser, eh, del hijo. Eh, y resulta que la autoridad, pues, ha dispuesto y reincorporación indefinida. Entonces ahí sin duda alguna, se va a poder cuestionar estos aspectos. Entonces, tanto el incumplimiento, donde no puede ir de manera inferior a lo que se ha ordenado, y el sobrecumplimiento tampoco puede sobrepasarse. Gabriela tiene levantada la mano. La Sí, doctorita, escuchamos. buenas noches. Buenas noches, Tengo una doctor. consulta, doctora, con Sí. relación al tema este de la presentación de queja de incumplimiento, ¿verdad? O sea, si hacemos referencia a una resolución de amparo, ya sea emitida por un juez de garantías o por una sala constitucional, ante una resolución administrativa, ¿no? No sé, digamos, al hecho. Digamos, en una resolución de restitución del recurso de revisión, que sería ¿no? Del recurso de revisión en base a un proceso de restitución de derechos laborales, de incorporación en este caso. Solamente el juez de garantías o la sala constitucional dispone la emisión de una nueva resolución por falta de fundamentación y motivación. Entonces, se emite una nueva resolución en base a lo que supuestamente haya explicado o haya determinado el juez y dice, bueno, yo nuevamente como autoridad administrativa emito mi resolución motivando y fundamentando como creo que corresponde. Pero según la otra parte, dice, no hay motivación ni fundamentación en base a lo que ha emitido, a lo que ha dispuesto el juez de garantías. Se presenta la queja, ya. Dice, dispone nuevamente, nuevamente emita resolución, motivando y fundamentando, porque no ha sido una buena motivación y fundamentación. En ese caso, doctora, ¿a qué análisis o sea, se puede llegar en la base de que solamente lo dispuesto por la Sala Constitucional o Juez de Garantías diga emita nueva resolución por falta de motivación o se concede la tutela por falta de motivación y fundamentación y emite una nueva resolución? O sea, no hay da unos parámetros, pero no algo así, ¿no? Totalmente marcado porque ellos tampoco pueden decidir el hecho de que reincorpórelo, digamos, ¿no? Porque no se lo habría reincorporado, porque eso no es lo que va a determinar el amparo constitucional, ¿verdad, doctora? ¿Cuántas veces uno podría presentar ese tema de la queja de incumplimiento, ¿no? Según el criterio de uno que no estén fundamentando y motivando de acuerdo a lo que ha manifestado en el amparo constitucional, doctor? Gracias. Esa es Exacto, mi pregunta. esa es una buena pregunta y lamentablemente ahí surge precisamente la actuación de los abogados, ¿no? Cuando el juez de garantías les da una resolución y les concede por falta de nulidad o por falta de fundamentación y motivación, tienen que lograr que sea explícito, ¿no? Porque los fallos
de los tribunales de garantías no son explícitos. Simplemente en muchos casos te detectan y te dicen, no está, no se ha pronunciado una resolución debidamente motivada. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Tengo que dar los lineamientos, dónde está la falta de motivación y hacia dónde debe estar orientado el defecto. Por ejemplo, eh, ahí tienen, por eso les digo, si estamos hablando de fundamentación y motivación, siempre revisen el alcance de lo que te dice la 14/2018 C2. ¿Por qué? Porque esta recoge toda la línea jurisprudencial de fundamentación y motivación. La fundamentación y motivación no es simplemente exponer razones. Hoy en día ya no es eso, sino buenas razones. Y las buenas razones son aquellas acordes al sistema. Entonces, aquí es el juez de garantías el que debe determinar expresamente dónde está la relevancia del fallo. La relevancia del fallo está porque la sentencia tiene una motivación arbitraria. La relevancia del fallo es porque es una resolución con motivación insuficiente. No se ha pronunciado, por ejemplo, en temas de valoración de prueba, en un proceso disciplinario donde se ha dispuesto la destitución de una persona y no se ha tomado en cuenta determinados elementos, ¿no? La prueba A, la prueba B y la prueba C que probablemente pueden ser relevantes. Entonces, la nueva emisión, el nuevo fallo, para realmente cumplirlo, tiene que pronunciarse y darle valor a esos tres elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí está, creo, también la pregunta y que lamentablemente está generando un interminable denuncias de queja. Resulta que el fallo solo dijo, pronúnciese, porque tampoco puede ir más allá, ¿no? Pronúnciese sobre estos tres elementos de prueba. Y resulta que la autoridad ya me he pronunciado, no me parecen relevantes o no inciden en el fallo. Y ahí es donde se va a determinar, a ver un ratito, estos tres elementos de prueba son elementos que permiten determinar la culpabilidad de la persona o dentro del proceso sancionatorio. Entonces su fallo, en todo caso, estaría incumpliendo la resolución. Pero si la determinación solo le dice pronúnciese y emite un nuevo fallo sin determinar esa relevancia que les decía, es ahí donde hace interminable los recursos de queja. En temas de reincorporación, por ejemplo, ¿no? Emite un nuevo fallo, pero yo ya le tengo que dar los lineamientos de que el nuevo fallo es de que no lo puedo despedir porque esta persona goza de estabilidad laboral. ¿No es cierto? Y si goza de esta estabilidad laboral, el nuevo fallo, ¿qué va a hacer? Tiene que ser, pues, su reincorporación. No puede decir, no, yo ya he emitido un nuevo fallo y es un nuevo fallo que no está cumpliendo con esos lineamientos. Ese es el gran problema que se está adoptando en muchas resoluciones de los tribunales de garantías que no generan la relevancia de la nulidad. Y simplemente dicen, no está debidamente motivada, no está debidamente fundamentada, pero ¿qué parte de esa decisión no está debidamente fundamentada o está insuficientemente motivada, etcétera? No sé si por ese lado iba la pregunta, Gabriela. Sí, doctorita, y más o menos cuántas veces podríamos nosotros presentar esa queja de incumplimiento. ¿Hay tal vez algún límite? Y después, no Claro, sé. el tribunal va a cerrar, porque es lo que tú estás señalando es lo que ha estado pasando. ¿M? Quejas y quejas y quejas de que no se cumple con la falta de fundamentación y motivación, porque la parte cree, en muchos casos, que la nueva resolución tiene que ser como ella considera, ¿no? En este caso, bajo el sentido que ella está señalando. Y a veces no, va a depender de la problemática. Por eso hay que tomar esto que te dice la 92, ¿no? La ratio decidendi. ¿Cuál es la ratio decidendi y cuál es la parte dispositiva? Si tu ratio decidendi ha cuestionado, por ejemplo, una ausencia de valoración integral de los elementos probatorios, no se han tomado en cuenta todos los elementos probatorios para determinar la destitución,
para determinar en temas de medidas cautelares, etcétera, entonces, sin duda alguna, esa valoración integral, tomando en cuenta y por su relevancia, va a cambiar el fallo. No podría la persona, mm, ¿cómo se dice? Seguir manteniendo el fallo. ¿Por qué? A ver, les pongo un ejemplo. Mm, Resulta que en un tema de medidas cautelares se dispone el riesgo de fuga, porque no se ha tomado en cuenta mm, el famoso caso que la han debido ver, que creo que la hemos visto también nosotros en tutela reforzada de persona adulta mayor. Han debido ver la sentencia 10 quebró 2018 C2, es una sentencia preciosa en temas de adultos mayores donde el juez cautelar determina la detención preventiva de este adulto mayor que estaba siendo acusado por el delito de estafa, razonando de que esta persona no había acreditado trabajo, que sí había acreditado domicilio, era una persona de 70 y tantos años, había acreditado domicilio, había acreditado familia, pero no trabajo. Entonces, el juez de garantías dispone la nulidad, ¿no? Porque alega y dice de que no está debidamente motivada en cuanto a la exigencia de trabajo. Entonces, el juez de garantías puede agarrar y decir, bueno, resulta que para disponer que de acuerdo al artículo 234.1, toda persona debe acreditar trabajo. ¿No? Entonces, estoy volviendo a emitir una resolución con el mismo sentido de fallo. Esa es una decisión muy genérica. En cambio, cuando vino el Tribunal Constitucional, vino en revisión, ¿qué le dice el Tribunal Constitucional? A ver, usted está adoptando una decisión absolutamente desproporcional, porque además no está tomando en cuenta que en temas de adultos mayores, la privación de libertad tiene que ser una medida de última ratio y además, exigirle a una persona a sus 72 años que acredite domicilio no es coherente, ¿no? No es coherente y estaría generando un proceso de discriminación recurrente e interminable a todas las personas que ya no están en etapa laboral. Entonces, cuando ya tienes esa ratio decidendi, el fallo, el nuevo fallo, ya no te puedes decir dos palabritas más y seguir teniendo el mismo sentido. Ahí tiene que cambiar, ¿o no? Ahí se ve la coherencia. Entonces, esto es bien importante exigir y ahí les cumple a ustedes cuando van a ser jueces o que ya sea, dependiendo si son jueces de garantías o si ya van a activar y acudir a la justicia constitucional, lograr que los fallos de tribunales de garantías sean realmente explícitos y expongan. Y no se olviden que hay una sentencia que esta también creo que la han visto, que la sentencia 15 quebrado 2018 C2, que controla precisamente las partes dispositivas imprecisas, poco claras. ¿Por qué? Porque un fallo judicial y el constitucional debe cumplirse en la medida de lo determinado. Y si no logramos que ese fallo sea explícito hasta dónde y cómo, pues nos vamos a quedar denunciando quejas y quejas y quejas. Por eso es que, y ya respondiendo a la pregunta de Gabriela, cuando viene en revisión, ¿no? El Tribunal Constitucional va a cerrar y va a decir, ah, bueno, aquí no se ha cumplido. Y por estos motivos. Entonces, el tribunal tiene que ser lo suficientemente explícito para determinar y cerrar este interminable de denuncias de queja, ¿sí? Porque si no, nunca se cerraría. Recientemente el tribunal ha sacado un auto constitucional, ahorita no me acuerdo, donde se pretendía interponer ECAs tras ECAs. Se emite un ECA. ¿A qué me refiero a un ECA? A una solicitud de enmienda y aclaración y complementación. Y resulta que se emite ese ECA y la autoridad demandada vuelve a plantear un ECA de ese ECA. Entonces, ahí el tribunal le dice, esto es improcedente porque esto va a generar
ECAs de ECAs de ECAs de ECAs. No, aquí el ECA es claro y usted tiene que cumplir de acuerdo a lo que este ECA, esta enmienda, aclaración y complementación le está diciendo. Hasta ahí. Y no vuelva a interponerme para no cumplir el fallo, otro ECA, otro ECA, otro ECA, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el recurso de queja. El recurso de queja, que ya es a la etapa del Tribunal Constitucional, pues ahí él es el que tiene que cerrar, delimitar y explicar hasta dónde va el fallo, en muchos casos, si ya se ha cumplido o no se ha cumplido, y en muchos casos generalmente constata, ¿no?, de que no ha habido un incumplimiento o la autoridad, el juez de garantías, no ha adoptado las medidas conducentes para la ejecución del fallo. Eso sí lo define. Creo que en otra diapositiva está justo. ¿Qué más ha razonado el Tribunal Constitucional? Ha razonado en temas de recursos de queja, quién tiene legitimación pasiva y quién tiene legitimación activa y hasta cuándo puedo interponer. Y ahí hay una línea, un estándar alto y un estándar bajo, y obviamente distintas posturas que se tiene. ¿Hasta cuándo puedo yo denunciar el ECA o qué es el recurso de queja? ¿Tengo plazo? En principio, el tribunal dijo que no había plazo. Hoy en día es 6 meses, que ahorita lo vamos a ver. No sé si ha aclarado, Gabriela, la pregunta. Sí, doctorita, muchas gracias. De acuerdo, no, gracias más bien por la pregunta. Aquí, fíjense, tenemos varios autos constitucionales que los pueden ya ustedes ir revisando de a poquito. Donde el tribunal realiza una interpretación en cuanto a la legitimación activa, ¿no? ¿Quién posee esa legitimación procesal en sede de ejecución para denunciar el incumplimiento de una sentencia o el sobrecumplimiento? ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha generado la activación de terceras personas, ¿no?, de los terceros interesados que también pasan a convertirse en parte del asunto, porque obviamente el fallo les va a afectar, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienes estos autos constitucionales, el 19, el 18, el 03, el 024, 2018, todos han ido estableciendo una consolidación de línea doctrinal que garantiza que tanto el derecho a la tutela judicial efectiva en cumplimiento como la intangibilidad de la cosa juzgada por sobrecumplimiento deben tener aspectos claramente establecidos sobre la legitimación activa y sobre la legitimación pasiva. Y obviamente no pueden involucrarse a otros actores, ¿no? Los sujetos procesales están plenamente identificados y ya no pueden venir terceras personas a querer cuestionar un fallo constitucional, ¿no? En muchos casos. Y obviamente y esto lo definió, esto me estaba olvidando, la figura del sobrecumplimiento ha tenido un desarrollo jurisprudencial porque en la época de transición, el año 2010 y 2011, se generó un precedente en sentido de que el tercero afectado y que no había sido oído dentro de un amparo constitucional, podía interponer un amparo, o sea, prácticamente un contraamparo. Y eso obviamente generó una disfunción procesal en la justicia constitucional y dentro del proceso ordinario. ¿Por qué? Porque generaba amparo contra amparo, y eso se hace interminable. Por eso es que el tercero que probablemente está dentro del proceso y el fallo constitucional le va a afectar, él puede controlar el famoso sobrecumplimiento. Ya no interponer un amparo, un contraamparo que suele haber en el derecho comparado. No hay contraamparos. Eso se ha terminado con la figura del sobrecumplimiento. Entonces, la queja por incumplimiento, la finalidad es garantizar la eficacia material de la sentencia
el actor principal, el que tiene la legitimación activa en la denuncia de incumplimiento de sentencia, es la parte accionante, porque es la que va a exigir el cumplimiento íntegro, tanto de la ratio decidendi y del deciso. Y ahí es lo que les digo, que siempre estén atentos a la razón de la decisión y a la parte dispositiva. Que la parte dispositiva sea clara, precisa en tiempo, forma, modo, personas de cómo se va a ejecutar el fallo. Es bien importante y nunca está de más presentar un ECA inmediatamente para que con esa complementación se pueda servir, se pueda disponer en temas de reincorporación, por ejemplo. Concede la tutela, dice, ¿no? Y hay fallos que solo se limitan a conceder la tutela, sí, pero ¿está disponiendo también sueldos de vengados? ¿No? A veces no suelen. Bueno, antes la gran, ¿cómo se dice? Las dos líneas contradictorias que existían, ¿no? Salas que disponían el pago de sueldos de vengados y salas que no disponían el pago de sueldos de vengados. Entonces, todo eso tiene que ser bien explicitado en el fallo, de la forma, modo para su ejecución, porque luego se hace interminable esto. Eh, los casos que llegan por denuncias de incumplimiento de sentencia no son pocos, son reiterados, ¿no? Entonces, en la queja por incumplimiento, el actor principal es la parte accionante victoriosa, exige el cumplimiento íntegro, vinculando ratio decidendi y deciso. El actor secundario es evidentemente el tercero interesado y obviamente se puede apersonar en el tema y debe acreditar interés directo y legítimo y obviamente una afectación concreta por el incumplimiento. Podría pasar, nunca está de más, y ahí sí se le exige a él interés legítimo, hasta dónde él puede cuestionar el incumplimiento de un fallo. Entonces, eso, eso el tribunal lo ha exigido. Se entiende que la parte accionante tiene legitimación abierta, porque es él el que va a decidir si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero el tercero interesado, ¿cómo justifica su intervención en una queja por incumplimiento? Y lo tiene que acreditar, tiene que determinar el interés legítimo que pueda tener. En la queja por sobrecumplimiento, la finalidad es diferente. Es preservar la intangibilidad frente a excesos en la ejecución. Y por lo tanto, el actor legitimado, el actor principal, es la parte accionada, ¿no? El sujeto pasivo, el demandado, el accionado. Cuando, por ejemplo, se le imponen obligaciones que no están previstas en el fallo y que de alguna manera pueden invadir ciertos escenarios. El actor secundario también en la denuncia de sobrecumplimiento suele ser el tercero interesado dentro del proceso. Ahora, y obviamente con afectación concreta derivada de una ejecución excesiva o impertinente. Ahora hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué pasa si ese tercero interesado no intervino en el proceso? O sea, en el proceso constitucional. A veces, hoy en día ya no es obligatorio, ¿no es cierto? Es el juez de garantías el que decide si se va a citar o no a un tercero interesado. Pero no es tan así. Una actuación de buena fe por parte de un accionante tiene que, en el marco de la buena fe, decirle al juez de garantías quién es el tercero interesado. Eso es actuar de buena fe, para no generar indefensión. Entonces, a veces, y no es infrecuente, que se celebran las audiencias sin la presencia del tercero interesado. No obstante, ser evidente de que si hay un proceso judicial, siempre hay dos partes. Y el fallo, si yo estoy recurriendo contra el juez, el tercero interesado puede ser afectado. Entonces, de buena fe yo tengo que identificar. Pero en otros temas, por ejemplo, reincorporaciones laborales, ¿no es cierto?
presento un amparo constitucional por desvinculación laboral. No obstante que sé que ya en mi trabajo hay otro que está en su puesto, pero no le digo nada al tribunal. ¿No? Hay casos que pasan así. Entonces, hay situaciones donde no, a veces no es posible eh, o claramente identificar el tercero interesado. Y en muchos casos, a veces ni siquiera el juez de garantías por la premura toma ese apunte. Por eso es que el tribunal ha establecido que en los temas de ejecución de sentencia, el tercero interesado, tanto en incumplimiento como en sobrecumplimiento, puede tener una actuación. No le impide no tener una actuación, más aún si nunca ha sido oído, si nunca ha sido escuchado. Entonces, solo si le exige que acredite, ¿no? En otros escenarios, hay temáticas donde, por ejemplo, en su momento no había tercero interesado. Y resulta que al momento de ejecutarse la sentencia, hay un tercero interesado. Digamos que estoy en un asunto de desalojo o en un asunto de reivindicación de propiedad y resulta que estoy cuestionando la decisión judicial, que no me ha interpretado bien, etcétera, y bueno, logro y se revisa y se dispone la nulidad y cuando quiere ejecutar la sentencia ya hay otra persona que está viviendo en la casa, ¿no es cierto? Entonces, a veces en el momento concreto, probablemente circunstancial de la activación de la acción de tutela, no necesariamente hay un tercero interesado y no es porque haya mala fe en el accionante, sino que puede aparecer, ¿no? Inclusive a raíz de los efectos de una decisión constitucional. De ahí porque el tribunal, la jurisprudencia ha sido un poco, ¿cómo se dice? Em, abierta en este aspecto para la legitimación activa tanto del tercero interesado. Ahora bien, como el tema de la queja de incumplimiento ha sido bien frecuente, han llegado casos donde el Tribunal Constitucional pues se presentan un sinfín de temas relacionados con la queja de incumplimiento de sentencia sobre cumplimiento. Aquí está el auto que les comentaba hace rato, que ya reconduce a ese criterio que tuvo el tribunal de transición de considerar de que el tercero interesado, si no había sido oído, podía contrademandar, es decir, poner un contraamparo y obviamente permitía la impugnación expresa directa tanto por el activante como por el sujeto pasivo para contrademandar. Aquí ya no, se ha cerrado esto y se ha establecido la activación a través de una denuncia de sobrecumplimiento. ¿No? Entonces, todo, ya no puedo interponer otro amparo, sino tengo que denunciar si se ha extralimitado, si en el sobrecumplimiento me está afectando como tercero interesado, no, eso no me habilita a interponer un amparo contra el juez, sino a, ¿cómo se dice?, a entrar al proceso de ejecución con una denuncia de sobrecumplimiento. Entonces, la sentencia 73-2024, que es la del estándar, que es la que establece que solo el activante de la queja, accionante o tercero legitimado puede impugnar la resolución en sede de ejecución, ya no se admite a otras personas que no están involucradas, y evidentemente el demandado debe interponer cuando se está excediendo por queja por sobrecumplimiento ante la autoridad ejecutora. No puede interponer un contraamparo, ¿no? Y obviamente va a ir a revisión del Tribunal Constitucional. Entonces aquí ustedes tienen varios autos que están relacionándose con los temas de la denuncia mejor dicho, del incumplimiento de sentencia y de la queja y del recurso de queja. O sea, son dos instancias. Se presenta el incumplimiento de sentencia, entonces yo acudo al juez de garantías, no puedo acudir directamente al Tribunal Constitucional. Si es tutelar, no puedo. Entonces tengo que acudir al fallo
al juez de garantías y es él el que debe emitir una primera resolución. Ahora, ¿y qué más ha dicho la jurisprudencia? Pues se ha pronunciado sobre si la decisión del juez de garantías, de su resolución de juez de garantías, va a ser revisada con recurso de queja. No. Lo que es revisada por el Tribunal Constitucional es su fallo, que debe ser cumplida por el juez de garantías. Solo ahí se abre la revisión en queja. ¿Se entiende esto? Es diferente. Si yo interpongo una queja por la resolución del Tribunal de Garantías, cuya resolución está todavía en revisión por parte del Tribunal Constitucional, no tengo habilitado el recurso de queja ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no revisa la resolución del Tribunal de Garantías respecto a la denuncia de incumplimiento de sentencia del Tribunal de Garantías. No revisa. ¿Por qué? Porque eventualmente ese fallo del Tribunal de Garantías puede ser cambiado. Entonces no tendría sentido revisar, ha dicho esta jurisprudencia, el fallo de un Tribunal de Garantías que eventualmente va a ser modificado. ¿Por qué? Porque todavía está en revisión. ¿Se entiende? Hay que tener cuenta porque a veces se ha activado el recurso de queja denunciando la falta de cumplimiento de la resolución del Tribunal de Garantía sin que todavía esa decisión tenga la calidad de cosa juzgada. ¿Y cuándo tiene la calidad de cosa juzgada? Cuando el Tribunal Constitucional va a revisar esa resolución del Tribunal de Garantías, ¿ya? Eso, eso tiene que estar clarito, por favor. Ahora, caducidad. Aquí también ha habido una línea, eh, eh, diferentes fallos en cuanto a si hay un plazo. ¿Hasta cuándo puedo yo demandar mi queja por incumplimiento de sentencia? En un principio el tribunal adoptó diciendo de que pues no había plazo. Y ya después ha establecido el plazo de caducidad de 6 meses. Hay una temporalidad, o sea, estableciendo la temporalidad, la inmediatez y la caducidad, y ha determinado de que evidentemente debe haber un, em, un tiempo relacionado a un tiempo límite para presentar la queja, 6 meses. No puedo después de un año decir, le cuento que hace un año se emitió una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada y esta hora no se cumple. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que eso no puede existir y que obviamente ha establecido el plazo de 6 meses, esta es la lámina, perdón, el plazo de 6 meses es inamovible y obviamente es el límite que se puede establecer para la activación del recurso de queja. El auto constitucional es el 73-2024 que ha cerrado, ha reconducido y ha aclarado el plazo. Antes no había plazo, uno podía denunciar, pero hoy día sí hay plazo. Hay plazo que es el mismo que se le otorga al amparo para su activación. Lo mismo es el plazo de 6 meses para la activación del recurso de queja. Eh, Creo que con todos estos autos constitucionales, el 73-2024, pues ahí tendríamos agotado mm, las distintas situaciones complejas que se han ido presentando en el recurso de queja. No sé, ahora ustedes me dicen alguna pregunta, algo que no esté claro en el recurso de queja.
¿Todo está claro? ¿Mm? La línea jurisprudencial en temas de recurso de queja, si ustedes se van a fijar, no es uniforme. Hay contradicciones. Hay contradicciones, entonces por eso había recogido las sentencias que han ido solucionando los distintos problemas en cuanto a legitimación activa, en cuanto a naturaleza, en cuanto a plazo de caducidad, en cuanto al contraamparo, que ya no hay contraamparo, lo que hay es una denuncia de sobrecumplimiento donde el tercero interesado puede activarlo. Entonces, todo eso ya de alguna manera son temas que se han solucionado y que evidentemente el Tribunal Constitucional, eh, ahorita pues lo mismo que pasa en las resoluciones en mecanismos de defensa, pues se va a ir acogiendo al estándar más alto. Entonces, ahí uno tiene que invocarlo y pues está en miras, es una de las solicitudes que han realizado los jueces y vocales en estos encuentros de descongestionamiento del Tribunal Constitucional, que se emita resolución de avocación en temas de queja. Entonces, bueno, eso está en estudio por parte del Tribunal Constitucional de si se va a emitir una sentencia de avocación en todo este tema, aunque ya hay ciertos temas que están siendo aplicados de manera uniforme, ¿no? Pero ustedes saben que el- las particularidades y las situaciones fácticas pueden seguir generando fallos dispersos. Entonces, de ahí a veces es oportuno hacer fallos de avocación. El gran problema es cuando abocas al estándar bajo. Eso realmente es inaceptable, ¿no es cierto? Pero por eso hay que tener mucho cuidado con las avocaciones. ¿No? Las avocaciones van a implicar hacer un análisis dinámico de la jurisprudencia, un análisis hermenéutico de ella, pero obviamente se entiende que el resultado de todo ese análisis no puede estar exento de los criterios de interpretación en materia de derechos fundamentales. Por lo tanto, la vocación tendría que tener un norte y es el estándar alto, ¿no? A no ser que de alguna manera en el cambio o la modulación, porque la vocación puede dar un tercer resultado, ¿no? em, en el marco de las situaciones, pues se introduzcan bienes jurídicos en juego que no fueron tomados en cuenta. Entonces ahí podría haber un diferente fallo. Pero lo cuestionable es cuando se aboca regresivamente. Eso sí es lo cuestionable. Entonces, en temas de queja hay estas problemáticas. Gabriela, ¿escuchamos? Doctorita. Sí. Doctorita, una consulta. Y en estos talleres de descongestionamiento que han llevado a cabo el Tribunal Constitucional, ¿no había tal vez, o tal vez se ha tratado, no sé, ¿no? El tema de darles un lineamiento a los jueces de garantía, como a los vocales de las salas constitucionales, para que en la medida de que sus resoluciones tengan, ¿no? Una situación de también una buena motivación y fundamentación o al momento de dictar sus resoluciones, porque solamente al ellos nos emite una nueva resolución y no nos dan un parámetro exacto del qué es lo que tendríamos que determinar, ¿no? En la emisión de una nueva resolución. Y cuando uno solicita, pues, complementación y enmienda, no aclaración o complementación al juez, dice, no, bueno, no ha lugar su solicitud. Y uno Ujú, se queda ahí, ¿no? En el limbo. Entonces, tal vez en esos talleres de descongestionamiento podría haber sido adecuado o tal vez lo han llevado a cabo, ¿no? Y también otra situación que podría haberse tratado, pienso yo, doctorita, es el tema del que nos limitan los jueces de garantía y como en un determinado momento lo decía, creo usted misma, nos limitan en el tiempo para que nosotros podamos defender nuestro amparo, entonces nos dice, no, tiene usted 10 minutos. Y en 10 minutos uno no puede, pues, desarrollar bien la defensa, ¿no? Del amparo presentado, ¿no?
entonces del recurso que está presentando. Tal vez en estos talleres podría ser también ese parámetro, porque ellos sí se toman un muy buen tiempo para deliberar, para emitir sus resoluciones. Yo he tenido un caso en el que he presenciado una deliberación de una resolución, se ha tardado casi para dictar y emitir la resolución. A las 3 de la mañana estaba dictando la resolución un juez de garantías y estábamos casi desde las 2 de la tarde esperando que delibere ahí en sala, o sea, nosotros habilitados para que emitan la resolución. Imagínense, a las 3 de la mañana uno ya está pues, ¿no? Casi en medio sueño y no podía uno estar escuchando totalmente la resolución que nos estaban emitiendo, doctorita. Entonces, tal vez unos lineamientos que pueda dar el TCP, ¿no? Gracias, doc. No, excelente. Justo el tribunal está empezando a hacer un programa de pedagogía constitucional y de capacitación, ¿no? En el marco de las líneas a los vocales y jueces, precisamente por estos escenarios, inclusive porque son vocales y jueces en muchos casos nuevos, ¿no? Que ni siquiera a veces conocen la jurisprudencia y sobre todo en un curso de actualización lo está haciendo. Va a empezar, res- eh, no sé si en julio o en agosto, va a empezar estos procesos de pedagogía constitucional a jueces y vocales de garantías para ir tocando todos estos temas, ¿no? Que es bien importante. Y ahí una pequeña recomendación, si ustedes me permiten, es bien importante que sus resoluciones, sobre todo las demandas, sean bien claras y precisas en cuanto a la causa de pedir. El viernes hay uno de sus compañeros pedía algunos lineamientos para la defensa en audiencia, ¿no es cierto? Cierto, la audiencia es fundamental. En temas de acción de libertad, por ejemplo, es esencial por la inmediación, etcétera. Pero la demanda de amparo, que sí es algo que la palpa el Tribunal Constitucional en revisión, pues tiene que estar bien clara, bien precisa, que evidentemente se complementa en la audiencia, etcétera. Pero ahí tengo que darle elementos objetivos en etapa de revisión. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué me sirve un fallo si el fallo del Tribunal Constitucional que posiblemente me entienda va a aparecer después de 3 años? Eso es cierto, es un gran problema que está habiendo por la retardación. Pero esto no es porque el tribunal esté jugando cartas, ¿no? Sino es por todos los problemas que existen, por el colapso en el que se encuentra, por lo incompleto que está también. Pero sí es pertinente lo que dices, Gabriela, de volver a entrar en ese diálogo, en esos procesos de pedagogía constitucional a jueces y vocales de garantías, es fundamental, porque es ese fallo que se va a cumplir inmediatamente. Es ese fallo que probablemente puede estar años de años o meses de meses, mejor dicho, denunciando incumplimiento de sentencia y denunciando incumplimiento de sentencia. Y no, pues, ¿por qué? Porque no es expreso, no es explícito, o a veces en muchos casos es claro, explícito y ya es la autoridad demandada renuente, ¿no? Eso es cierto. Hay muchos casos donde existe una renuencia por parte de la autoridad demandada. Ha generado un caso anecdótico, pues, que no sé si ustedes lo han visto en temas de amparo. Creo que ayer les di un tema de reincorporación que ha permitido generar la línea jurisprudencial de que en temas laborales no hay acto consentido. Era el típico caso de ese alcalde que no quería cumplir la orden de reincorporación. Esto me refiero a la época donde vía amparo se protegía. Y no cumplía y no cumplía. Y la persona estaba meses pidiéndole que cumpla la combinatoria de la jefatura departamental de trabajo. No cumplía y no cumplía hasta que interpuso amparo constitucional. Pero mientras que se tramitaba el amparo constitucional, como hoy en día no es rápido, pasan meses a que se celebre una audiencia, resulta que en el interín la autoridad, o que es el accionante, consigue trabajo.
Y obviamente cuando el juez de garantías va a conocer el fallo, lo primero que hace el tercero interesado, que era el alcalde, agarra y dice, no, ya ha cumplido, ya está trabajando en otra parte, por lo tanto. Y ahí el accionante alega y dice, no, pero yo quiero volver a mi subsistencia, ¿no? Entonces, eso le generó al Tribunal Constitucional eh, emitir un fallo en sentido de que no le puedo exigir a una persona que está recurriendo constantemente, que hay una actividad donde se demuestra de que no hay un acto consentido, porque él sigue presentando el amparo, pero mientras que el otro no quiere, que no quiere cumplir con la sentencia, pues en temas laborales no le puedo decir no consiga trabajo, porque si no, porque si usted consigue, va a ser acto consentido. Entonces, fíjense, y esta sentencia, para que usted la revise, nunca me olvido, es la 137/2012, ¿no? La que ha establecido de manera expresa que no hay acto consentido en temas laborales. Y eso es importante, eh, porque hay escenarios donde realmente tienes autoridades, la sentencia era clara, la sentencia era explícita, ordenaba la reincorporación, pero la autoridad no quería cumplir. Entonces, por eso la importancia de las quejas o los recursos de queja de incumplimiento. Aquí tengo una pregunta que dice, a ver, Lidia, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si una determinada empresa no cumple con la resolución emitida por el tribunal dentro del plazo de 6 meses, como por ejemplo el pago de salarios devengados y reincorporación laboral, toda vez que son derechos irrenunciables e imprescriptibles? Es decir, que en este caso ya no corresponde presentar el recurso de queja. A ver, no cumple, dice. Bueno, lo que ha aclarado la sentencia es lo siguiente. El fallo del Tribunal de Garantías y el fallo del Tribunal Constitucional se debe cumplir. Independientemente que se denuncie y se abra una causa penal a esa autoridad por incumplimiento del fallo constitucional. Eso es subsecuente. La remisión del incumplimiento, la remisión al Ministerio Público por incumplimiento de sentencia no genera el cumplimiento del fallo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si el Tribunal Constitucional antes ordenaba, ¿no?, el pago de sueldos vengados, etcétera, y eso se liquidaba en ejecución de sentencia. Entonces, en fallos anteriores, cuando ayer justamente aclaraba Gabriela, pues ahora no, porque allá hay un procedimiento, ¿no? Pero antes, cuando había sentencias constitucionales que ordenaban el pago de sueldos vengados, eso se tenía que cumplir y se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque es un fallo constitucional que determinó eso y en ejecución de sentencia se debe cumplir. Entonces, no hay un plazo. Lo que decíamos hace rato, Lidia, es para demandar la queja de incumplimiento de sentencia. Si uno ha estado denunciando que no se ha cumplido, pues no va a correr ese plazo de 6 meses. Eso, tal vez por ese lado va la pregunta. El plazo de los 6 meses es para denunciar el incumplimiento, que eso es lo que, bueno, el tribunal ha puesto un corte. Antes no había, ¿cómo se dice? No había plazo. Ahora es cierto, eh, Lidia, que los temas hay que resolverlos también en función de los derechos. Y como tú dices, los derechos, pues, los sociales son irrenunciables, tienen características muy particulares y pues el razonamiento jurisprudencial también se tiene que adecuar al instituto jurídico o al derecho fundamental en cuestión. Entonces, no sé si usted me aclara más concretamente el caso, pues ahí tal vez podemos profundizar más, pero sí aclarar que la denuncia de incumplimiento de sentencia, de acuerdo a la última jurisprudencia, tiene un plazo de caducidad de 6 meses para denunciar,
Pero si ya he denunciado, el que se tarde en ejecutar y todo eso, ya eso es otro escenario. A eso me refería, no, eh, y eso es lo que se ha cuestionado, ¿no? Porque el estándar alto decía, el fallo tiene que cumplirse. Denuncie o no denuncie la parte, en un escenario de seguridad jurídica, en un escenario de vinculación al precedente, una autoridad demandada está obligada a cumplir el fallo y una juez de garantías de oficio o instancia de parte tendría que ordenar el cumplimiento del fallo, ¿no? Pero, como les digo, el precedente que es el que se está manejando actualmente es el plazo de los 6 meses. Eso, Lidia, no sé si he aclarado la pregunta, Sí, porque doctora, muchas gracias. ya, Sin embargo, sí, en la pregunta que hacía, en realidad, a lo que quería llegar es, si pasado estos 6 meses, se puede interponer, digamos, el recurso de queja, ¿no? De ese plazo que nos da, de acuerdo a lo que se ha sentado en la jurisprudencia ujú, actual, ¿no? En caso de que ocurriera este incumplimiento, porque le pregunto esto por un caso parecido, ¿no? Un caso similar, ajá, donde no cumplió la empresa, no procedió con la reincorporación laboral, ni procedió con el pago de salarios de vengados y ha pasado más de un año y medio, si mal no recuerdo. ya, qué interesante. A ver, en temas laborales, a ver, nunca está de más activar. ¿M? Pido y obviamente si uno pide, ya la respuesta va a venir de un tribunal y dirá, mire, yo hace 2 años ya he sacado una línea donde debe haber un plazo de caducidad. Sí, pero lo ha sacado, pero resulta que yo le estoy planteando un tema laboral con estas características. Entonces yo aquí, Lidia, no me aventuraría, por lo menos personalmente, de decir no presente, porque las circunstancias fácticas originan, ¿no? ¿Qué es lo que genera los cambios de línea? Los casos. ¿Qué es lo que plantea? Lo han visto en el amparo constitucional. Una de las líneas duras que tiene el Tribunal Constitucional, inflexibles, es el plazo 6 meses, hasta que ocurrió un caso. Un caso donde el tribunal, a partir de la sensibilidad, obviamente, y las corrientes que existen siempre en todo tribunal, entendió y flexibilizó. Aunque es una flexibilización que no se ha repetido, pues son poquísimos los casos, pero se ha planteado. Entonces, yo no le puedo decir no presente. Lo que hay que hacer es explicar, es plantear el caso. ¿Por qué no se denunció antes? Probablemente hay circunstancias que pueden ser atendidas, ¿no es cierto? Para considerar excepciones. Los precedentes están ahí, pero no son inmutables, más aún si hay precedentes formalistas, que entre la lucha interna que existe en las corrientes al interior de magistrados que cada uno trae, pues siempre se pueden generar idas y venidas, ¿no? Flexibilizaciones, llaves y candados, que es lo que siempre existe en la historia de las líneas jurisprudenciales. Entonces, temas, por eso siempre hay que razonar en función de los institutos jurídicos. Cada instituto jurídico tiene su particularidad y por eso es que se generan precedentes a partir del instituto jurídico, a partir del derecho fundamental en cuestión. Entonces, cada tema genera razonamientos. Entonces, en el suyo, pues me imagino que deben haber varias circunstancias que obligue tal vez a que el tribunal razone, ¿no? Y no le estoy diciendo que le pueda dar la razón o no, sí comentarle que la última sentencia es esa, pero ahí yo puedo construir. Ustedes
Ustedes manejan el estándar alto. Hay profesores que se les ha explicado, estoy absolutamente segura. En mi caso también hemos hablado del estándar alto. Entonces el estándar alto existe y nunca va a dejar de existir. Mientras tengamos una constitución y normas del bloque constitucional. Entonces ahí está ya la labor de cada uno de plantearlo, ¿no? De invocarlo y de generar que la jurisprudencia constitucional entre en un proceso dinámico de redefinición, de reconducción, etcétera, de cambios, porque la jurisprudencia no puede ser pétrea, tiene que estar en constante movimiento, pero está sujeta a reglas. Eso, Lidia. Muchas gracias, doctora, le agradezco mucho. No, a usted por la pregunta, bien interesante el caso. Bueno, si no hay alguna otra pregunta relacionada a las quejas, algún Una, comentario, duda. una pregunta, doctora. Buenas noches. Sí, lo Ahora sí, escuchamos, Luis. es que estoy mal con la señal. Disculpe. Una pregunta. Entiendo yo que a partir de la emisión de la resolución del Tribunal Constitucional puede presentarse las quejas, ¿no es cierto? Pero ¿qué Ajá. sucede cuando una sala constitucional emite la resolución y alguno se incumple propiamente, ¿no? Esa resolución? Entiendo yo que se puede presentar también un memorial a la misma sala constitucional, pero no recuerdo si se le presentaba con la suma incumplimiento o algo así, si nos puede aclarar. Y una solicitud, doctora, si nos puede pasar las diapositivas. Le cuento que yo creo que la mayoría de los compañeros también le pasa por el internet y a veces está explicando y se va al internet y no llega a escuchar bien la sentencia que está mencionando. Entonces estas diapositivas nos ayudan a nosotros si quiere, a volverlo a estudiar más adelante. Claro que Gracias. sí, ya les había señalado que sí, 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 todas las presentaciones que he expuesto, se las voy a subir, termina y se los subo, no se preocupen, eso las he preparado para ustedes, pues es para ustedes, está, está ahí. Si no estoy entendiendo, o si estoy entendiendo bien, la pregunta está, em, ¿la denuncia de incumplimiento de sentencia constitucional o la del Eh, Tribunal de Garantías? le voy a colocar un ejemplo. Yo, por ejemplo, hace un año atrás había presentado una acción de amparo por vías de hecho y nos concedieron la tutela y la persona a la que habíamos demandado, etcétera, no quería retirarse del departamento. Por ello, nosotros presentamos un memorial, no recuerdo bien si en ese entonces, no, claro que recordaba la terminología, pero cuando ya no ejerces mucho en la práctica, entonces te olvidas. Yo puse incumplimiento a la resolución número tantos, entonces solicítele al Ministerio Público, etcétera, a que cumplan esta resolución, ¿no es cierto? Y entiendo que de la emisión de la resolución del Tribunal Constitucional, ahí sí procede la queja, digamos. Entonces, esa era mi pregunta, para Ya. que Si yo es vuelva. amparo constitucional, Luis, si Sí. es tutela, si es una acción de tutela, siempre hay que acudir con carácter previo al Tribunal de Garantías. Estamos hablando de la cosa juzgada de una sentencia constitucional emitida, ¿no ve? Eso es lo que hemos aclarado hace rato. Si ese amparo que usted ha presentado por vías de hecho ya tiene la calidad de cosa juzgada, es decir, se ha concedido y se ha confirmado por el Tribunal Constitucional, no se acude al Tribunal Constitucional de manera directa, no. Se va al Tribunal de Garantías. ¿Cuándo se acude al Tribunal Constitucional de manera directa? Cuando él está conociendo recursos constitucionales, los que los conoce en sala plena, ¿no? Los normativos, los competenciales, pero tutelares no.
Y esto está explicado en el mismo Código Procesal Constitucional, en el artículo 16. Entonces tengo que acudir al juez de garantías. Hemos aclarado también que una cosa es presentar la queja de incumplimiento de sentencia contra una sentencia constitucional, es decir, cuando hablo de sentencia constitucional me refiero a la pronunciada por el TCP, por el Tribunal Constitucional, y otra cosa es pretender el cumplimiento de una resolución del Tribunal de Garantías que todavía está en revisión ante el Tribunal Constitucional. Ahí no va a proceder una queja, porque el tribunal ya ha dicho, no conozco quejas de las resoluciones del Tribunal de Garantías. Conozco quejas de mis resoluciones. O sea, sí, en palabras sencillas, eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Y en temas de vías de hecho, aquí por eso les decía, todo depende de los institutos jurídicos. Todo se razona en función a la naturaleza del instituto jurídico. Y ya la jurisprudencia ha determinado que si las vías de hecho se siguen manteniendo, son permanentes, ¿no? Existen, el plazo de caducidad no termina, porque va a seguir existiendo. Entonces, si siguen las vías de hecho, pues el plazo de caducidad de los 6 meses se va a seguir ampliando. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Se entiende, no? Si en el tiempo se persiste las vías de hecho, que en su momento, eh, a raíz de las cuales se activó hace 6 meses, digamos, había vías de hecho donde no me dejaba entrar a mi casa. Y resulta que sigo con este tema. Y entonces el plazo de caducidad va a seguir extendiéndose, pues. ¿Por qué? Porque las vías de hecho persisten, se mantienen, no terminan. Hasta el día de hoy sigo sin entrar a mi casa. ¿Cómo es posible? Pero puede pasar. Cada vez que intento volver a mi casa, me siguen interrumpiendo. Entonces, uno no podría decir, no, es que usted debió haber demandado hace 6 meses. Creo que por ese lado también se puede orientar en temas de vías de hecho. Eso. No sé si hay alguna otra. No, aclaré, Luis, iba por ese lado. Bueno, tal vez se le fue la señal. Sí, estamos bien. Sí, estábamos bien. Me hizo recordar. Gracias. De acuerdo. Bueno, aquí quedamos. Si hay alguna otra pregunta, estamos a 4 minutos. Y les quería decir que el viernes vamos a tener esa pequeña solicitud, un tiempito nos vamos a dar para la solicitud de uno de sus compañeras o compañeros que pedía esto de la audiencia, ¿no? Algunas líneas. Eso lo vamos a destinar para parte del viernes, por favor. Mañana nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos.